Ah, ya, ahí sí. Estimados, entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta semana nos corresponde la clase de conclusiones, pues hay que dentro de las tres partes que hemos tratado con la monografía, es una clase muy cortita, en general las conclusiones no varían mucho de lo que ya revisamos en el ensayo, entonces va a ser básicamente una mención de una que otra cosa distinta, pero no mucho, no creo que nos demoremos más allá de media hora a ese punto. ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Un chequeo muy rapidito de las tres partes: introducción, marco teórico y conclusión, como una repasada rápida, para luego responder dudas, preguntas que puedan quedar. Y lo que sí hay que hacer hoy día, definir el tema de la tutoría. Próxima semana nos corresponde las tutorías. Ahora, también lo hablaba un poco con mi hermana Grisela antes de que los demás llegaran. Quiero evaluar bien sinceramente, y no quiero que, ¿cómo se dice esto?, que se sientan mal ni nada, respecto a los avances, porque en general con la gente que he conversado de IBN por diferentes asignaturas, ha estado re complicada la semana. Ha estado en general, este mes es un mes súper pesado. Entonces, no quiero generar una presión extra. Y por último, si es necesario extender, ya sea el tiempo de la tutoría una semana más para ¿cómo se llama esto? Que esté en condiciones y bien el trabajo, se puede hacer, ¿ya? La idea es que sean capaces de entregar un trabajo de buena calidad, en buenas condiciones y no bajo presión, o sea, con todo encima. Entonces hay que evaluarlo ahora cuando terminemos la parte teórica de la clase y veamos el tema de las tutorías, definamos. Yo puedo extender un poco más la entrega incluso, y por último dedicar estas próximas dos clases y no solamente una a hacer revisión, una como tutoría de forma individual y por último la otra la hacemos así todos juntos por turno y vamos cada uno chequeándonos nosotros mismos para encontrar más que nada oportunidades de aprovechar, de perfeccionar lo que estamos haciendo, que es escritura. Tenemos que conversarlo al final, pero está la posibilidad, porque como digo, con los que he conversado ha estado un poquito complicadito, pesado. Entonces no quiero ser una causa más de estrés y una causa más de ansiedad, todo lo contrario, sino lo que lo vayamos trabajando sea obviamente para bendición. Y dentro de todo estamos en las fechas. O sea, yo por último, mientras avanza en la monografía, yo puedo avanzar un poquito la parte de comunicación oral, que es mucho más liviana que esto. Entonces, ahí podemos buscar la manera de cómo equilibrar. ¿Ya? Ok, vamos a comenzar entonces con la parte teórica y como les dije, al final vamos a... Antes de que mi primera clase. Al final vamos a... ¿Dónde está? Está. Vamos a conversar un poquito de qué es lo que vamos a hacer respecto a la tutoría y qué es lo que se viene. Igual los quiero escuchar ustedes, quiero ver las opiniones respecto a fechas y pendientes que tengamos. ¿Ya? Ok. Ya ahí entró el pastor Zacarías, qué bueno que se pudo conectar al final. Ya, perfecto. Clase número 13, comunicación oral y escrito. Uy, esto no lo cambié. Ok. Hay algunas que están montadas de antes. Ya, perfecto. Uy, tampoco cambié que hay algunas plantillas que las tengo mezcladas de otros cursos. Aquí también me pasa la cuenta el cansancio en la semana. Ya, ven que si no, yo también después me estreso porque no están las cosas como me gustan. Ya, perfecto. Vamos a comenzar entonces, clase número 13. Si se dan cuenta, es una clase muy breve, muy precisa, así que no. La parte teórica va a ser bastante rápida. Ok, clase número 13, construyendo una monografía, conclusiones. Las últimas tres clases, como recordarán, hemos estado trabajando cada una con cada parte del trabajo. Nos hemos dedicado a ser como bien específicos con esta parte de la revisión. La clase número 11, que la vimos hace 2 semanas atrás, consistió en la introducción y objetivos, que era como el foco principal. Fue bastante como detallado también porque para muchos aprender sobre cómo realizar objetivos de investigación es algo totalmente nuevo. Entonces fue un poquito más lento y más denso. La clase de la semana pasada trabajamos con lo que es el desarrollo, el cuerpo del trabajo como tal, con elementos del marco teórico, la construcción de párrafos, básicamente cómo construir esta estructura. Y la clase número 13 y última de esta unidad, ya con esto acabamos con la unidad en sí, tiene que ver con las conclusiones del trabajo, la tercera y la última parte. Ok, entonces ahí tenemos como todo listo. Y de hecho, si usted quiere revisar nuevamente estas clases para ir chequeando su monografía, tiene que ver la clase de esta, la semana anterior y la anterior, hace 2 semanas atrás. Y cada clase va a ver cada parte del trabajo.
Ahora, eh, bueno, esto lo habíamos visto, o sea, tiene que ver con la pauta de evaluación de la monografía y el avance. La semana pasada, esto está dentro de la clase anterior, igual esta, y también les mandé la pauta. También habíamos dicho que el primer avance va a ser el 18 de junio respecto a lo que sea, voy a decir así, lo que tengan, no les puse un mínimo de avance. Ojalá, como les dije, y es una recomendación, por lo menos la estructura índice del trabajo, y ojalá tener la introducción. Como les digo, también sé que ha estado súper pesada esta última semana y voy a tener ahí un poquito de cautela y tenemos que revisar el final respecto a lo que es fechas. Pero por ahora, la entrega del avance, eso sí o sí, ojalá el 18, de lo que sea. Eh, Aparte de la pauta que se les envió a su correo, aquí está básicamente algunas consideraciones generales respecto al tipo de letra, al espaciado, a la estructura, que es lo que vimos esta última clase. Lo demás no varía. También está mi correo, que muchos ya me han mandado trabajo, así que lo conocen, pero por si acaso está ahí por escrito, por si es necesario. Ok, vamos entonces a lo que nos compete. Hemos repasado hartos aspectos sobre la investigación teológica, pero vamos a recordar unos cuantos para meternos de lleno en el tema de la conclusión. No importa cuál sea el trabajo pedido, se espera encontrar en todos ellos las siguientes características de un buen trabajo de investigación. Hemos hablado en bastantes clases respecto a, voy a decirlo así, a la exigencia en el buen sentido de la palabra y la seriedad de un trabajo formal que se debe tener. Eh, Dentro de las cosas que hemos hablado, tiene que ver con el correcto uso del lenguaje, del idioma, de la ortografía, en general, el uso de la gramática. En general no hemos tenido problemas con esto, como se los dije en la en la revisión del ensayo. No hemos tenido grandes dificultades a nivel gramatical, ortografía. Han sido cosas muy puntuales, pero que no son un patrón a complicarse. Tal vez el único punto de esto donde hay un poquito más de, no decir no es que esté mal, pero donde se nota que tiene un poquito de dificultad en la parte de la construcción de los párrafos, porque hay algunas personas que todavía se enredan un poquito en cómo unir y construir párrafos, pero en general es bastante menor a lo que tal vez ustedes mismos hubieran pensado en algún caso. Claridad de expresión, lo hablábamos la semana pasada, coherencia, cohesión, que el texto se entienda, esté bien estructurado y bien escrito para que todo vaya de la mano. Una organización lógica, que su estructura, su índice, su columna vertebral del trabajo sea entendible, tenga un sentido, tenga lógica. De hecho, si usted logra esto, muy probablemente su introducción se va a dar perdón, su conclusión se va a dar muy fácilmente, porque la conclusión toma todo lo que usted hizo antes. La conclusión toma toda la columna vertebral que usted ya construyó. Entonces, por eso digo que este de los tres puntos es para mí el más sencillo en este caso, porque es simplemente análisis, conclusiones y resumen de lo que usted ya hizo arriba. O sea, la parte complicada ya la hizo. Una introducción adecuada, que ya la hemos conversado, y haremos algún repasito al final. Eh, las citas con referencias, que aquí sí a algunos todavía les cuesta el hecho de cómo citar un texto, por eso me interesa verlo en la tutoría, ojalá con los textos que usted ya va a usar, para que chequeemos cómo hacer la bibliografía y que no haya problema con eso. Conclusiones claras, basadas en la evidencia. Obviamente aquí no estamos trabajando con métodos científicos, pero sí en la evidencia de lo que usted mismo dijo. O sea, la conclusión está basada en lo que usted ya trabajó. Poner una conclusión con un tema que usted antes no había dicho en todo el trabajo va a ser una mala conclusión. O sea, le estoy avisando de antemano. La conclusión resume elementos que usted ya mencionó anteriormente y si es que hace una reflexión final, la hace basada en lo que usted ya nos comentó. No incluyes información nueva en una conclusión. No incluyes la maravilla que no dijiste arriba. No, eso ya está dicho arriba. La conclusión es un cierre. Y obviamente una corrección de formato que es tamaño de letra, perdón, por lo que acabamos de explicar esto, espaciado, justificación del texto, las cosas formales de un texto, que se pueden hacer en un minuto rápidamente, es cosa de seleccionar y programar. Y si es que alguien no sabe, lo podemos, por último, durante la tutoría le ayudo un poquito, le doy los tips, o si alguien en la casa sabe cómo hacerlo, justificar un texto, uso de Word básico también. Que nuevamente parece cosas sin importancia, pero aquí estamos hablando netamente de formalidad, y lo he dicho en otras ocasiones.
cuando uno entrega textos de carácter más bien formal, y a pesar de que es una lata, en el sentido más concreto, es importante letras similares, formas de expresión clara, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Ahora, refiriéndonos, perdón, específicamente al término conclusión, hablamos de aquella situación que se considera terminada dentro de un proceso, ya, el cierre. Este cierre se da, perdón, luego de que hicimos un estudio de un tema en particular, de un tema, de un tema en particular, cosa que ustedes ya han hecho en su respectiva investigación. O sea, ustedes ya estudiaron el tema con detalle, ustedes ya estudiaron el tema con conocimiento, ¿ya? Eh, Aquí en la conclusión tienen que seleccionar lo que es lo más relevante de lo que dijeron, los puntos más importantes, y de ahí básicamente hablarnos de un desenlace, cómo esto cierra, cómo esto se completa. Por eso les digo, la conclusión no te va a decir nada nuevo, sino que va a tomar los puntos más importantes y ¡pum! Los vas a resumir, les va a dar una última masticadita, una última revisión y nos los vas a entregar. Por eso planteo lo mismo que dije en un comienzo. La conclusión de los 3 puntos que hemos visto es probablemente el más sencillo, porque trabaja sobre lo ya hecho. En la conclusión se expresarán los conocimientos adquiridos a lo largo de la investigación. Este punteo, revisamos esto, aprendimos esto, trabajamos sobre esto. También tienes que evaluar si fuiste capaz de cumplir los objetivos que te propusiste en la introducción. Si en la introducción me propuse 4 objetivos, de una u otra forma, en mi conclusión debo por lo menos mencionar si los cumplí. Porque puede ser que una investigación de los 4 objetivos cumpla 3 de buena forma y le quede uno que quedó inconcluso, tal vez porque faltaba información, tal vez porque es un tema que requiere una investigación mucho más profunda. Entonces tú podrás decir, a pesar de que trabajamos sobre este punto, es necesario indagarlo más porque es demasiado amplio, tiene muchas fuentes de información, etcétera. Puede ocurrir también que a la hora de hacer la investigación te des cuenta de que ese objetivo que planteaste no se puede cumplir en su cabalidad. Y ojo, y lo aviso por si acaso, no digo de que eso sea malo, en el sentido de que te lo voy a corregir mal. No. Porque una cosa es el planteamiento que ustedes hicieron a la hora de escribir y otra cosa muy distinta es cómo resultó todo en la práctica. Y que usted sea capaz de decir de los 4 objetivos, pude hacer 3 bien y uno más o menos, y plantearlo con un buen lenguaje, de una buena forma, también quiere decir que a mí como profesor, de que usted hizo la reflexión a la hora de hacer el trabajo y se dio cuenta de las limitaciones del mismo. No sé, a ver, por ejemplo, lo que está trabajando mi hermano Eduardo con Jesús y otras religiones también. Tal vez, y no digo que sea el caso, me pongo en un caso hipotético, tal vez a la hora de hacer las comparaciones con otras religiones y la figura de Cristo, mi hermano Eduardo se dé cuenta que necesita mucho más conocimiento de religiones mundiales. Y se dio cuenta, no sé, que quedó corto en conocimiento sobre pensamiento oriental, religiones basadas en, no sé, en el budismo, por poner algo. Y puede ser que por ese punto me dé cuenta de que no todos mis objetivos se pueden cumplir al 100% y tengo que comentarlo. Para un posible trabajo, para indagar más en este punto que faltó, se requiere tal vez un mayor conocimiento en esta área, en esta otra área, etcétera. Cosas que pueden pasar. Tercer punto. La conclusión persigue el objetivo de no dejar cabos sueltos para una mejor comprensión por parte de los lectores. Si por ese motivo algo te quedó dando vueltas, si por ese motivo una idea no queda muy clara desde tu impresión, o cuesta entenderse, o requieres tal vez reforzarla, la conclusión es el último momento donde tú puedes pegar una repasadita a la idea. Nuevamente, para que no queden cabos sueltos. Piensa cuando te hace una predicación, que funciona esto muy similar. Cuando uno hace una predicación, lo separa en cierta cantidad de puntos de analizar, según la temática, etcétera, y a la hora de concluir, tú haces un resumen de los puntos. Hermano, hoy día vimos, no sé, esto y esto. Eso es lo mismo. Tú te aseguras, cuando haces la predicación, a la hora de cerrar, que no te quede nada dando vuelta. Que todos entendieran el eje principal de lo que estuviste exponiendo. Acá es igual, solo que a nivel escrito. Tú te aseguras que el lector
se vaya teniendo claros los focos principales de tu investigación. ¿Ya? Estos son los tres grandes objetivos de una conclusión. Esto es lo que deberías tener como conclusión. Expresar conocimientos, evaluar objetivos cumplidos y no dejar cabos sueltos. Si tú logras hacer esto, una conclusión de media página, de una página, créeme que está más que cumplida la tarea. Ya. Hasta aquí, perdón. Dudas, preguntas, consultas, comentarios. Parece no. Ya. Avancemos un poquito más. Ahora, vamos específicamente en la monografía. La conclusión es la última oportunidad para impresionar al lector. Ya hemos hablado de los cabos sueltos, de las reflexiones, de los cierres. No incluyes nueva información. Como le he dicho, no me dices cosas nuevas. Si yo en su conclusión leo información que no le encontré arriba, eso sí va a ser un punto negativo, porque me estás dando cosas que no me diste en el cuerpo del trabajo donde sí había que incluir, sino que le das cierre a lo ya expuesto. Puedes incluir una reflexión final, puedes incluir un punto de reflexión que es muy, por ejemplo, este punto es muy común en las conclusiones. A veces la gente incluye en las conclusiones, a modo de reflexión personal, qué hubiese pasado si X tema no se desarrolla, o si este punto no se estudia, o si esto hubiera sido de una forma distinta, etcétera. Hay veces que la gente en las conclusiones como reflexión final coloca el qué hubiera pasado si. Por ejemplo, mi pastor Zacarías, que lo tengo en la pantalla, por eso lo uso el ejemplo. En su conclusión puede perfectamente cerrarme hablando de qué pasaría en la iglesia si no se le pusiese un freno a la herejía. ¿Cuál podría ser la situación que ocurriría en el mundo? A modo de darnos una reflexión respecto para lo que se viene. Podría ser una posibilidad. O sea, eso se usa. Nuevamente porque yo busco dejar al lector impresionado, más que impresionado, dejar al lector reflexivo. Entonces muchas veces esas conclusiones finales que usted ocupa tienen que buscar eso. Yo me acuerdo en el caso de mi hermano Eduardo, él hacía casi una invitación evangelística al final, como conoce a Cristo, que también lo utilizó como un punto de cierre. Y iba muy acorde a su trabajo, pues su trabajo era relacionado con la figura de Jesús. Ahora, algunos consejos para concluir, ¿ya? No es una obligación, no está cada punto grabado en piedra, pero son algunas recomendaciones que sería interesantes considerar. Uno, y lo he dicho un montón de veces y lo repito como loro, no incluir información nueva. ¿Ya? Lo que no se dijo arriba no se dice en la conclusión. Em, Usa una frase que dé fuerza a la evidencia presentada, si es que presentaste evidencia de un tema, obviamente. Tus fuentes de información, esa es tu evidencia. Según eso, puedes resumir hablando, según el autor tanto, según lo que nos dice la Biblia, según lo que se habla en tal lugar, según lo que habló tal teólogo, según lo que revisamos en la investigación, tal punto. ¿Ya? Esta oración de apertura que se dice acá, tiene que ser de una forma, una oración que nos conecta al resumen de lo que tú hiciste, como una recapitulación. ¿Ya? Por eso es que al final del tercer punto coloca, reformula la tesis, el argumento o la idea principal. El porqué de tu trabajo, lo reformulas en una oración de inicio y recapitulas los puntos más relevantes. Y ahí justamente nos conectamos acá. Resumir los puntos más fuertes. Hay algunos trabajos que por razones de extensión no puedes resumir todo, porque sería repetir exactamente el mismo trabajo. Pero sí por lo menos puedes tomar los puntos más relevantes y hacer mención de ellos. Tomo como ejemplo más común tomar los puntos del índice, que son tus temas principales de estudio. Puede ser una posibilidad. La conclusión no debe ser simplemente una versión condensada del trabajo, sino que debe abordar los puntos principales, su capacidad de síntesis, hermanos, su capacidad de encontrar lo más relevante de su investigación. No repitas exactamente lo que escribiste antes, o sea, no es un copiar-pegar, porque te va a quedar una melcocha horrible. No, es tomar las ideas y hacer un cierre.
En cambio, de aquí dejo algunas recomendaciones respecto a enunciados o cómo tú puedes estructurar el enunciado como las siguientes. Por las razones mencionadas, la tesis, tu informe, tu tema, ¿ya? Debido, paréntesis, a la evidencia antes mencionada, debido a lo que revisamos en la Biblia, debido a lo que revisamos en me acuerdo de mi hermano Hernán, a lo que revisamos en la historia de la iglesia chilena, etcétera, etcétera. Recapitulando nuestras fuentes de información. Queda claro que la tesis, el tema, el objetivo. Como se puede notar en el texto, los ejemplos anteriores, y ahí haces la lista de tus puntos más importantes, demuestran que, y ahí vamos al objetivo, la tesis, el punto que tú quieres mostrar. Son algunos ejemplos, no son los únicos. Perdón, que todo el día corriendo, así que créame que hoy día viernes me pillan muerto. Como les decía acá, en este último puntito, son oraciones de ejemplo, no son las únicas con las que tú puedes formular esta idea, pero es para que entiendan que no es copiar y pegarlo de arriba, sino englobarlo, nuevamente para que nos quede claro como lector. C, que es un poco lo que dije al final, deja al lector, perdón, con una impresión duradera, lo que yo les explicaba con la reflexión final. Si yo en la introducción busco impresionar con algo impactante para que el lector se quede leyendo, yo debo lograr que en la conclusión el lector se quede con un gustito a seguir pensando sobre el tema que escribiste. Eso es lo que uno anhela. Que al terminar el texto, yo por lo menos me quede dando vuelta un ratito. Oye, y esto que me dijeron, y esto que me mencionaron, etcétera. Esa es la meta. Dejarlo pensando. Leo ahí el párrafo. Tómate el tiempo para hacer al lector una pregunta provocativa. Hay gente que no hace reflexiones, hace preguntas directamente. Una pregunta provocativa que haga que tu trabajo se quede en su mente después de que haya terminado de leerlo. Has aclarado tu punto, ahora debes decirle al lector la razón por la que le debe importar lo que ha escrito, porque es relevante. Quédate con eso al final. Pues yo les ponía hace un rato, el qué pasaría si es una muy buena forma. ¿Qué pasaría si esto ocurre, si esto no ocurre, si esto toma esta dirección o no? Y aquí algunos ejemplos de cómo hacer esto, o más bien algunas ideas o sugerencias. Haz un llamado a la acción o a la conciencia. Y esto es muy común en los textos teológicos. Llamar a la iglesia a que tome acción o reflexionar sobre un tema X. Es muy común verlo. Terminar con una advertencia. Esto va a pasar si no hay cambio. Esto va a pasar si seguimos en esta dirección. Punto 3. Universaliza tus resultados con algo que el lector identifique. Por ejemplo, si yo estoy hablando de la ética, tal vez, como el caso mi madre Grisela creo que está hablando de ética, eh, por ejemplo, si yo hablo de ética, tal vez los ejemplos que di durante el trabajo no para todos van a ser cercanos. Entonces me aseguro que a todo rentar en la conclusión, ellos se queden con una idea universal de mi tema. ¿Ya? Algo que los lectores pueden identificar. Es verdad, es que hoy día sí me pillaron mal. Y esto es muy importante hacerlo cuando son temas muy técnicos, por ejemplo. Temas técnicos donde se requiere un conocimiento muy específico. Voy al ejemplo de la herejía. Tal vez no toda persona conoce el concepto de la herejía, o lo entiende, lo podrá conocer, lo habrá escuchado, pero no lo comprende. Tal vez llevar como a modo de conclusión una reflexión que nos permita entender eso de una forma muy concreta y que nos quede dando vuelta. Y sugiere un resultado o una consecuencia, el que pasaría así, como les decía. Y por último, incluir una cita de cierre de algún autor célebre. Hay gente que lo hace al principio, hay gente que lo hace al final, hay gente que lo hace en ambos lados. Se puede hacer, ¿ya? Una vez una frase, no me acuerdo de quién, créeme que trato de acordarme, pero no puedo recordar, justamente con este tema decía, no intentes algo así, que no intentaras superar a alguien que dijo algo, dijo algo
con mejores palabras que tú. Úsalo simplemente, es como que no te compliques la cabeza si alguien dijo algo mucho más preciso. Usa el texto que él hizo, cítalo. No intentes robar sus palabras, sino que eh, como reconócelas. ¿Ya? Algunos consejos finales. Al terminar todo, al cerrar este ciclo, su trabajo en algún momento de estas próximas semanas, lee tu trabajo en voz alta. Ya apenas esté terminado, listo, date la oportunidad, siéntate y léelo en voz alta. Si te acomoda más leerlo en físico, imprímelo y léelo en voz alta y subraya y marca y todas las cosas que suenan extrañas. Pero hazlo. Cuando uno verbaliza algo que está en su cabeza, es más fácil identificar errores o cosas que no suenan bien. Aquí hay mucho de oído. Cosas que no se pueden hacer cuando uno las lee así. No, tienes que escuchar. Entonces, cuando esté terminado el trabajo, léelo en voz alta. Este ejercicio hay gente que lo hace por sección. Terminó la introducción, lo leyó en voz alta. Ta, 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 ta. Sí, pasa. El desarrollo, ta, 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 ta. No, acá hay un error. Ya lo marco, después lo reviso. Ta, 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 ta. Y marco todos los errores y después se revisa. Y después la conclusión. Hay gente que lo hace todo al final, hay gente que lo hace por sección, hay gente que lo hace por párrafo. Entonces ahí a uno le acomodarán diferentes formas, lo importante es hacer esa revisión. Y nuevamente, a modo de recomendación personal, en voz alta. E incluso si se lo puedes leer a alguien, mejor todavía, para que tengas otro punto de vista. Incluso si tú se lo pasas a otra persona para que lo lea y te pueda ayudar leyendo en voz alta, también es una manera. Entonces ahí lo importante es que tú escuches, a eso quería llegar. El principio es que tú escuches lo que hiciste, escuches lo que escribiste. Si lo quieres hacer por parto, por pase, por nivel o por texto completo, leerlo, como te acomode más, pero el principio es ese. Según, Patricio, sí, sí. eh, mira, me llama mucho la atención y es una realidad, ¿no es cierto? En el punto uno, ¿no es cierto? Sin leer el trabajo en voz alta, sino que esta acción puede ayudarte a encontrar errores gramaticales o repeticiones. Me recuerdo que años atrás, hace más de 10 años, yo hacía auditoría a los colegios de enseñanza media y después tenía que redactar. Ujú, Y al redactar, después de mi trabajo en el día, me ponía a trabajar en la noche. Y es el peor error que uno puede cometer, sí, tratar de redactar en la noche eh, o muy tarde. en la noche después que termina una jornada, porque uno piensa de que está escribiendo bien. Sí. Y yo me recuerdo que entregué un informe con el cansancio que tenía, entregué y tenía una cantidad de repeticiones que el auditor cuando me revisó a mí, me encontró ver una cantidad de errores iterativos, ¿no es cierto? Incongruencia y justamente por el cansancio, Ujú. el agotamiento. Y tú redactas y tú lees y lees y encuentras Sí. bien, vuelve a leer y encuentras bien, pero al día siguiente, si tú lo lees al día siguiente, empiezas a mirar y te das cuenta de errores gramaticales, ¿no es cierto? Iteración y un montón de cosas que yo la pasé, pero terrible. ¿Y por qué? Porque con agotamiento la mente no Exactamente. funciona y uno no se da cuenta de los errores que está cometiendo. Es como el pintor. Pues. El pintor empieza a pintar el muro, pinta y ve todo el muro bonito, pero viene Lo otra ve persona de parejito. afuera. Claro, viene una persona afuera y como se dice en la jerga, le encuentra un montón de loros, que son pequeños detalles, ¿no es cierto?, que no se dio cuenta que le faltó pintura, por ejemplo. Claro. Entonces, yo les recomiendo a los hermanos, ¿no es cierto?, que cuando hagan las conclusiones, ¿no es cierto?, no cometan el error de estar trabajando con cansancio, Mm, porque ahí van a cometer un montón de errores como los cometí yo. sí. Y Mira, es una moraleja, totalmente. Mira, y lo que dice mi hermano eso. Eduardo, aunque no está escrito textualmente, qué bueno que lo hayas lo haya mencionado. Sí, hermano, y lo dijimos al comienzo, entendemos que estamos reventadísimos en tiempo y que a veces por el trabajo que cada uno secularmente hace, no tienes demasiados espacios para trabajar. Y eso es comprensible. Por eso digo, tenemos que discutir el tema de los tiempos al final, porque vamos a ver eso. Pero como dice mi hermano Eduardo, redactar
cansado es una de las cosas más complicadas que hay. Hay cosas que uno puede hacer con un poco de sobreesfuerzo, cierto trabajo más mecánico, pero redactar es una de las cosas que no debes hacer estando cansado, para nada. Entonces, normalmente, ¿qué recomiendo en ese tipo de casos? Y como me pasaba a mí también, porque también por universidad o por estudios superiores me ha tocado también a veces trabajo hasta tarde. Ya cuando veo que, como dice mi amigo, o que no, no doy más, dejo stand-by. Prefiero levantarme muy temprano a hacerlo. Sí, por último, para descansar un poco. O dejarlo para el día siguiente, aunque uno piense que en su cabeza no va a faltar tiempo. Créeme, hermano amado, que es mucho más provechoso trabajar menos horas, pero en mejor condición, que trabajar más tiempo, pero agotado. Y créame, de todo corazón que funciona así. Entonces, yo entiendo lo que dice mi hermano Eduardo y es súper cierto. Y es un tema de experiencia. Entonces, recomendaciones, vaya por partes. A veces, cuando uno escribe o tiene que trabajar un poco más tarde, es mejor hacer menos que más. Y uno se puede hasta poner metas. Ya, o sea que esta noche estoy cansado, ya, voy a hacer un puro párrafo. Este puro párrafo lo voy a dejar listo. Ya, pum, 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 listo. Y marcadito, pues hay que revisarlo, porque va a haber que revisarlo. Y nada más. O sea, no te sigas sobreexigiendo más. Es mejor ser muy específico. Hoy día voy a hacer esto, hoy día voy a hacer esto, hoy día voy a hacer esto. Ser ordenadito. Porque si no pasa lo que dice mi hermano, los pilla el tiempo o los pilla el agotamiento y uno piensa que lo va a hacer espectacular y no lo estamos haciendo espectacular. Entonces, evitar trabajar cansado, ojalá, o sobreexigido. Leer en voz alta. No se confíen con lo que usted escribió y lo entregue. Léalo en voz alta. Si está muy cansado, no lo haga ese mismo día, hágalo el día siguiente, con la cabecita fresca. Y va a haber mucha diferencia. Y que alguien más lo lea. También porque, claro, como dice Eduardo, uno a veces tiene estos errores involuntarios como las reiteraciones o las repeticiones, perdón, de palabras, que uno está tan acostumbrado a decirles que no se da cuenta. A mí me pasa. Yo tengo muchas muletillas y no me doy cuenta. Pero cuando alguien más las lee, oye, acá, verdad. Entonces, hay diferentes factores que en las correcciones se pueden dar. Segundo punto a considerar, no lo pienses demasiado y no permitas que la conclusión se convierta en un trabajo aparte. Yo les dije, de los 3 puntos, este es el más sencillo, porque como se han dado cuenta, es una recapitulación y reflexión final. Eso es. Entonces, especialmente en este punto, les pido que no se den vuelta excesivamente, porque todo lo que ya está dicho arriba. Es cosa de que usted sintetice, seleccione lo más importante, lo haga en un texto entendible, nos dé una conclusión que nos genere interés, que seguramente lo va a poder hacer porque es un tema que usted ya estaba manejando, y listo. Este, de los 3 puntos del trabajo, créame que este es el que menos vueltas debe darle. Muy concreto, muy directo. Y recuerda que esta es tu oportunidad para despedirte del lector y dejarlo con algo como pensar, como les decía hace un rato, que sea la oportunidad básicamente de que uno se quede dando vueltas, esa reflexión. Me quedo masticando lo que hablamos. Yo lo decía, que la introducción me impacte con algo que me dé ganas de leer, pero que la conclusión me termine con algo para pensar, que sea su reflexión final, su frase final, su pregunta final, etcétera. ¿Ya? Eso tenemos como, a modo de que esto es muy, yo dije que esto es muy, muy cortito. Quiero hacer un repaso general de los 3 puntos. No, no voy a repetir las clases, pero sí algunas menciones que son importantes para tenerlas claras. Y luego responderemos preguntas, si hay alguna duda. Y al final, cuando tengamos todas las dudas respondidas, veamos lo del calendario para la tutoría y definamos temas de fechas, porque como les dije, quiero conversar eso con calma, porque he estado bien pesadito esta última semana y tampoco quiero que se nos colapse la gente. Ya, hasta el 11, perdón. Acá. Recordar que, bueno, quitando la clase de hoy, que se las debo enviar al correo, todas las clases están ya listas. Clase 11, 12 y 13, que es la que vimos hoy día, son las clases referentes al contenido de la monografía. Introducción, desarrollo, conclusión. Ya para que las puedas revisar después con calma.
Como les dije, voy a hacer algunas menciones de cosas específicas nomás. Esta es la clase número 11, que es la clase de la introducción. Bueno, aquí ya hemos hablado. Bueno, aquí hemos hablado. Uy, ¿alguien tiene retorno? Ya, habíamos hablado de la introducción en la clase número 11. Em, Básicamente es el primer contacto que la persona va a tener con el trabajo, ¿ya? El contacto inicial, como les dije hace un rato. También habíamos hablado de que la introducción no es una idea breve o cerrada, es como que dos líneas y listo, no, tiene un desarrollo como tal. Y cumple un rol fundamental ya que es allí donde el lector decide si se interesa o no con su lectura. Y esto no solamente pasa con los textos escritos, pasa mucho con un discurso. Los discursos deben tener un inicio potente, porque es cuando uno engancha o no. Voy a ver un ejemplo muy secular, que lo dicen incluso cuando es el Festival de Viña del Mar, el Festival de la Canción, y lo han dicho en más de una ocasión con las actuaciones de los humoristas, ser humorista que siempre parten con algo potente en los primeros 10 minutos. Parten con un material muy probado, muy bueno, que ellos se supone que saben en su práctica, en su trabajo de guión, que eso los va a salvar. ¿Por qué? Porque los primeros 10 minutos son vitales para que la gente que está escuchando se enganche. Si ya pasaron 10 minutos y no los enganchaste, se te viene cuesta arriba. Entonces, la introducción cumple un poquito esa función, ya sea con la temática, con los argumentos que tú das, con los ejemplos que pones, tiene que ser algo que te den ganas de leerlo. También les había puesto en este PowerPoint, y esto me interesa mucho, por eso lo voy a mostrar, algunas preguntas que les iban a servir para estructurar su introducción. Ojo, esto no quiere decir que usted deba poner pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. No haga eso. Sino que son preguntas guía que usted las puede utilizar para chequear, revisar si su introducción cumple con los puntos que hemos conversado. Yo les recomiendo eso, que las usen como guía. Ya, mi introducción habla del tema, habla de la razón o la finalidad del trabajo, habla del objetivo, habla de los métodos que voy a usar, si voy a hacer haré lectura bíblica, análisis histórico, habla algo de eso, habla de las limitaciones que tiene el trabajo, por ejemplo, y ahí tú puedes ir jugando. Hay obviamente ciertos puntos de acá que no van a tener tanto énfasis como otros. Por ejemplo, el tema del método no va a tener un énfasis tan importante porque la mayoría va a ser un método similar, que es analizar texto y explicar y desarrollar ideas. Así que tampoco esta parte es muy compleja, pero por lo menos que esté claro o que esté considerada. Probablemente donde su introducción va a tener mayor fuerza ser en los primeros tres puntos. Temática, la razón del trabajo y los objetivos, que también los conversamos en esta clase. Déjame ver, y el tema que quiero ver que son los objetivos. También, y esto fue algo nuevo que incluimos en esta parte, en un trabajo tipo monografía se incluyen objetivos de investigación. Así igual lo habíamos conversado, lo habíamos hablado. Acá está en esta clase explicado, y lo vimos, lo discutimos en su momento, cómo redactar esos objetivos de formas concretas, sencillas, con cierta, llamémosle, estructura muy básica y general. También hablamos de la importancia del objetivo, y me quedo en este último punto, porque nos permiten visualizar el alcance de nuestra investigación, hasta dónde vamos a llegar, porque como lo dijimos en su momento, una investigación no va a poder responder todo. Profesor Patricio se quedó pegada en la página 1, parece. ¿O está bien? En la página 1, no, Ah, no, la página 1, sino En que la en lámina 13, en la la lámina lámina 13 13. está pegada. En la pero lámina estoy 13. en la 12. ¿Estoy acá o no? Vemos la 13. ¿Y por Está qué en no la me... hoja No, final. no está De, compartiendo, profe, parece. Ah, ya entendí lo que pasó. Perdóneme, ya tienen toda la razón. Estaba compartiendo la pantalla del PowerPoint. Ya, me tienen que haberme dicho antes. Iba a hacer una clase maravillosa, nadie se dio cuenta. Gracias, hermana, que me hizo ahí la corrección. Perdónenme. No, claro, estaba compartiendo la otra pantalla. Ya. Les había abierto el PowerPoint 11, por eso estaba revisando eso. Perdón.
Ya, que era el de la introducción, y eso fue lo que estuve revisando y lo que estuvimos conversando. Le Todo había de nuevo, por favor. otra vez repetimos. No, Ah, no, no. le había hablado en esta clase, para que lo revisen en función de lo que conversamos, de lo que era la introducción, vimos un poco su característica, y estábamos viendo estas preguntas, y aquí fue donde me detuve un montón. Las preguntas de guía, que a usted le podían servir para construir su introducción. Como les dije, aquí sí lo voy a repetir para que se entienda, yo le había dicho, estas preguntas no son para que usted ponga pregunta 1 responda, pregunta 2 responda, no, son preguntas base, que ojalá usted las revise, las lea y vaya viendo si su introducción las va completando, las cumple, según lo que conversamos. Ya, eso fue lo que estaba hablando acá, para que no se nos enrede. Y después me iba a saltar, y fue donde quedé, a los objetivos de la investigación, que, para hacer corta esta parte, nos ayudan a visualizar los alcances. No toda investigación puede responder todo. Y eso lo he dicho en más de una ocasión. Las investigaciones tienen límites por extensión, por conocimiento, por formación, etc. Entonces, igual el objetivo nos va a delimitar lo que queremos encontrar, y también nos va a servir a nosotros como escritores para ver cuándo nos estamos pasando un poquito. Es como que ya, me pasé. Debo poner marcha atrás. Estoy poniendo cosas que no corresponden, estoy exagerando con los contenidos. No, debo ir un pochintún más lento. O debo reformular lo que estoy haciendo porque no está respondiendo a mi objetivo de investigación, que también es una posibilidad. En otros casos ocurre algo un poquito distinto, que el objetivo está mal redactado. Y nunca quise decir eso, que también puede ser una posibilidad. Puede ser que todo mi trabajo esté enfocado de una manera, pero yo redacté el objetivo mal. Entonces, en ese caso, lo que hay que corregir es el objetivo, porque está expresando algo que yo nunca quise hacer. Un ejemplo muy concreto. Eh, Mi objetivo dice explicar la religión budista. Eso dice el objetivo, explicar la religión budista. Pero yo en mi trabajo solamente la comparé con el cristianismo, con los musulmanes, con los hindúes y entre otras religiones. Entonces, el objetivo está mal redactado, porque nunca quise explicar la religión budista, la estoy comparando con otras religiones. O puede ser que ese objetivo, explicar la religión budista, sea general, y el objetivo específico sea utilizar, o sea, o comparar la religión budista con tal religión. Entonces, a veces el contenido no es lo malo, a veces que el objetivo no está respondiendo a lo que yo quiero. Por eso es que uno debe tener muy claro el trabajo. Bueno, hablamos también de los objetivos, que esto tenía que tener ciertas cualidades, concretos, viables, evaluables, o sea, cosas que sean medibles, que yo pueda responderlo viendo el trabajo. A eso se refiere con que es algo concreto, lo que se puede hacer. Bueno, vimos algunas de las funciones del objetivo, uno general, uno solamente, un solo objetivo general, y algunos específicos. Yo les puse mínimo 2, pero hasta un máximo de 4, créanme que es más que suficiente, no van a tener más que 4. Y si es que tienen más de 4, yo les recomiendo revisar su estructura de nuevo, porque les va a quedar algo demasiado mal distribuido. Y luego al final de esta clase, esto igual es importante, les dejé un cuadro con la taxonomía de Bloom, que es la que ayuda a utilizar verbos en los objetivos. ¿Ya? Si es que a uno le pasa que no se le ocurre qué verbo usar, como, ¿y esto qué quiere decir? ¿Qué quiero decir? Y no sabes qué hacer, mi recomendación, ándate para acá. Y te va a ayudar tal vez a encontrar un verbo para lo que tú quieres expresar. Igual como se los dije en su momento, es muy probable que usted ocupe principalmente las primeras 2 columnas y tal vez la tercera. Pero no creo que salga de aquí, porque este tipo de objetivos, los últimos 3, están más bien relacionados con la investigación científica, la experimentación, la comprobación, que no es lo que estamos viendo nosotros. Entonces es muy probable que trabaje en estos 3 niveles, que son más bien los teóricos, voy a decirlo así. No es que esto sea mejor o peor, no. Teóricos prácticos. Tienen que ver con ese tipo de definición.
Eso era la clase de introducción. Como les dije, estoy punteando algunas cosas nomás para que después respondamos dudas y preguntas. Ahí está. Luego de eso, la clase número 12, que fue la que vimos la semana pasada, tiene que ver con el marco teórico y el desarrollo, el cuerpo del trabajo. Vimos introducción, estamos en el marco teórico. En dicha clase, bueno, esto no importa, que es lo de la tutoría, revisamos algunos elementos importantes, esto lo hablamos hoy día respecto a lo que debe tener la investigación, así que lo voy a saltar un poquito. También habíamos hablado lo que no es la investigación, lo que no debe ir en un cuerpo. No es una recopilación de citas, no es que usted me ponga cita, cita tras cita. Ese tipo de trabajo es una revisión bibliográfica, que es un tipo de trabajo, pero no es una monografía, a eso debe llegar. Una revisión bibliográfica es cuando un autor me hace una recopilación de libros, de autores, de temas sobre cierto eje, sobre cierto tema específico. Es un tipo de trabajo, se usa, existen textos de recopilación bibliográfica, pero no es una monografía. Eso lo quiero dejar súper claro. Porque tú vas a utilizar citas textuales o vas a parafrasear, pero siempre debe ir con tu elemento de análisis, tu interpretación, tu explicación. A mí no me sirve que usted, hermano, me coloque toda la Biblia, todo un capítulo completo para rellenarme. No. A nivel, me refiero que no es que no me sirva, pero no me sirve como profesor que está revisando temas de trabajo de redacción, sino que es cómo yo llevo un texto, explico, desarrollo mis ideas. A mí me interesa leer las conclusiones que usted está obteniendo de su investigación. Eso es lo que a mí me importa. Y obviamente la escriba bien, se entiende todo lo otro. Pero lo que hoy es eso. Yo quiero leer lo que el investigador analiza sobre ese tema, el punto de vista que usted tiene sobre ese tema. También habíamos hablado de que no es un resumen simplemente de un tema, no es una síntesis, tiene que ver con ese análisis personal, lo que estaba explicando hace un rato. No es un trabajo mínimo, y insisto, no es llenar de fotos, diagramas, mapas, un trabajo, a menos que sea necesario por función al tipo de trabajo, y lo he dicho en otras ocasiones. Si es necesario adjuntar una fotografía, un esquema, un cuadro, un dibujo, lo que sea, se puede hacer, pero acorde a que sea necesario. Y se agrega como un anexo muchas veces, o se agrega dentro de la investigación, pero con una, digámosle, una mención específica, como una bibliografía, pero de la imagen. Ya, luego hablamos básicamente de la composición del texto, eso lo hemos repetido harto, así que me lo salto. Hablamos también de la importancia de los párrafos para el cuerpo de la investigación, cada párrafo es más distinto, separados por ciertos elementos gramaticales. Hablamos de la importancia del texto expositivo, y lo habíamos dicho, en el ensayo predomina la opinión personal fundamentada. En la monografía, quitando la introducción que tiene elementos propios y la conclusión en la que usted puede meter más reflexión, el cuerpo del trabajo en monografía es un texto expositivo. Lo dije harto la semana pasada. Yo estoy buscando transmitir información de una forma amena, de una forma práctica, con análisis suyo, pero el principal objetivo es transmitir información. Una información que usted va a analizar, que usted va a darme herramientas, que usted va a explicarme de su realidad porque es importante, pero es información. En introducción y en conclusión, usted va a poder poner elementos más marcados a su línea. Pero aquí entender lo que debe responderse, que es texto expositivo. Vimos la definición de coherencia y cohesión, también esto me lo salto, que lo habíamos revisado. En palabras muy sencillas, el tema de escribir bien y estructurar bien su texto. Bueno, ahí hemos hablado de algo. Mira, perdón, esto sí lo voy a revisar porque es lo que hablábamos un poco del orden. Y también les va a ayudar para que no entremos en esos colapsos que uno le dan cuando está desordenado. Y hablamos de trabajar muy tarde, el redactar y todo eso. Esta estructura que la vimos en algunas clases y hablamos de ella, le va a servir mucho para no ir ansioso a hacer una investigación. Por eso les decía, a veces es importante tomarse un buen tiempo, leer, informarse, entender todo para recién después escribir. Va a ser mucho menos estresante porque va a tener un manejo más amplio.
Fuentes de información seleccionarla, elaborar un plan de trabajo, la estructura, ojalá definir horarios, lo que sea, para luego poder escribir más tranquilo. Es un poco en la línea de lo que el ejemplo que da mi hermano Eduardo, de que si uno trabaja a deshora o con la máquina fundida, la máquina no va a dar más. Entonces, el resultado no va a ser el óptimo. Bueno, en esta clase hablamos del desarrollo del tema, este cuerpo del trabajo, de lo que es un marco teórico. Y ahí esto también que fue un concepto nuevo que vimos la semana pasada. Un marco teórico es básicamente la demostración, perdón, o la argumentación de nuestra postura. ¿Qué es lo que yo puedo hablar de un tema? ¿Cuáles son mis fuentes de información sobre un tema? Por ejemplo, en el caso de mi hermano Hernani, la historia, o por lo menos lo que fue el tema de su ensayo, la historia del movimiento pentecostal o movimiento evangélico en Chile. ¿Según quién? ¿Cuáles son los principales expositores del tema? ¿Tenemos expositores del tema sobre eso? ¿Tenemos fuentes de información confiables? Probablemente el marco teórico del punto que usted va a desarrollar. Voy a poner un ejemplo. En comparación con la literatura católica o con la historia de la Iglesia Católica en Chile, en el caso de la Iglesia Evangélica tenemos mucha menos información, probablemente por tal punto. De los principales autores podemos destacar a fulano, 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 que trabajaba en tal cosa. Una mención, una idea general desde qué posición yo voy a iniciar la investigación. También es un elemento que nos da confiabilidad respecto a la postura que vamos a tener nosotros. Porque cuando yo leo a un autor cristiano, por ejemplo, yo en sus textos trato de partir, si es que no te lo tengo explícitamente claro, partir con la referencia de qué es lo que cree, cuáles son sus posturas de ciertos temas. Porque así a mí me va a dar confiabilidad por los autores que, por ejemplo, cita o usa. A ver, un ejemplo muy distinto. Hay un politólogo que no es cristiano, pero es conservador, que se ha hecho relativamente famoso este último año, de nombre Agustín Laje, que es bien potente en ciertas juventudes, más bien cercano a la línea de los libertarios, que es una línea política que tengo sin mis aprensiones, pero están formándose en una línea más bien conservadora, y en extremo conservadora en algunos casos. Bueno, el tema es que este tipo lo he escuchado en hartos videos, conferencias, tiene temas bien interesantes, de hecho habla mucho del feminismo. Y aunque no sea cristiano, tiene mucha argumentación muy interesante sobre el feminismo. Y paso el dato, al que le interese conocer un poquito desde esa perspectiva. Bueno, aquí quiero llegar. Si yo veo a un canales cristianos que yo sigo, eh, algunos de ellos citan bastante a Laje. Entonces yo digo, ya, lo están citando harto. De hecho, ahí lo conocí porque yo no tenía idea quién era. Eh, ya, estás hablando mucho de este tipo. Buscar conferencias. Claro, y tiene una línea de pensamiento parecida a la de muchos hermanos que lo he visto, que sigo en podcast o diferentes medios. Esta cosa de no poder salir a culto, uno está buscando por toda parte de su iglesia, busca información, va buscando cosas para seguir aprendiendo. Pero entonces ya sé, ya, me da confiabilidad ese nombre, porque ya he visto que tiene tal vez una postura, vamos a decir, más o menos acorde en ciertos puntos. Pero porque yo sé cuál es el marco teórico de él, lo he escuchado, etc. Entonces, cuando uno habla de marco teórico, es también situar el problema donde estamos. ¿Cuáles son nuestros conceptos clave? En el caso de mi hermana Grisela, ética y moral no son lo mismo. Son conceptos clave que yo debo entender de manera concreta antes de desarrollar todo el trabajo. Por ende, mi marco teórico, el inicio de mi desarrollo, va a tener que estar enfocado en definir qué es ética y qué es moral. Y definirlos con harto detalle, porque son conceptos súper amplios. Y de ahí me puedo meter tranquilamente a desarrollar lo que tenga que desarrollar. Entonces, esta idea del marco teórico es importante por eso. Dar confiabilidad con los autores que estoy ocupando. Situar mi problema en conceptos explicados. Entender la herejía sobre qué matices, entender la historia sobre qué matices, entender la ética sobre qué matices. Es para saber cómo es que usted está definiendo sus conceptos clave, desde qué premisa. Un ejemplo en política.
Entender, a ver, entender el libre mercado es muy distinto desde un marco teórico derechista de un marco teórico izquierdista. Es totalmente distinto. Entonces, eso ya es algo muy importante en el marco teórico. La figura de Cristo no es lo mismo para un católico que para un evangélico, en ciertos puntos. Tendremos similitudes, pero también tendremos diferencias en ciertas áreas. Entonces, ahí me se dan cuenta lo importante que es definir cuál es mi postura, cómo yo defino los conceptos claves de mi trabajo. Y en algunos casos esto es muy importante. Yo ponía el ejemplo de mi hermana Grisela, porque ella tiene el tema de ética y moral. Y ahí son conceptos claves, tienes que definirlos. Mi hermana Clara, que estuvo trabajando con los temas Solamente ética, profesor. ¿Cómo, perdón? Solamente ética, aunque moral igual está relacionado, pero solamente ética es la... Ya, véalo bien, porque yo creo que va a tener que definir moral. Sí, lo voy a definir, pero no Sí. lo voy a... O sea, no va a ser mi título, por decir. Ah, ya, no, perfecto. Pero ojo, aunque no sea el título, si es que es un elemento importante en su análisis, va a ser una variable. Sí, y es importante porque está relacionado, como dice usted. Ya, pues lo mismo. Entonces, ahí está el tema. Entonces, en casos como el suyo, sí es importante el marco teórico, porque también van a tener muchas definiciones de ética y moral según la postura. Entonces, busca definiciones que estén acorde a tu postura y con esas construye un buen marco teórico para que todos entendamos a qué te refieres con ética. ¿Ya? Por lo mismo, porque si yo defino ética desde un paradigma A, no es lo mismo que un paradigma B. Por ejemplo, los textos católicos conservadores utilizan una visión de ética, ¿cuál es el nombre? De ética natural, que se llama. Y conciben la ética desde una perspectiva naturista, no naturista, desde una perspectiva natural, correspondiendo a que lo bueno tiene que ver con seguir el orden de la naturaleza. Y desde esa perspectiva de ética, por ejemplo, el aborto es un pecado, porque no sigue el orden natural de la naturaleza. Entonces, es una visión de ética muy particular. Pero si yo me voy a una postura tal vez política distinta, no, una postura hedonista, voy a seguir un estilo de ética, que no recuerdo el nombre exacto que tiene el subtítulo, pero que es un tipo de ética que busca satisfacer los placeres. Y si hacer algo satisface mi placer, es bueno. Entonces, por ejemplo, tener, no sé, sexo desenfrenado va a ser bueno, porque va a satisfacer me va a satisfacer a mí mismo. Entonces, bajo ese criterio de ética, es bueno. ¿Te das cuenta? Entonces, hay tanto en ese tema que tú elegiste, hay tantas formas de definirla que tienes que aclararlo. Esa parte la dejé fuera, era la que practicaban los griegos a través de unas El religiones. hedonismo, eso es, el hedonismo. Sí. Entonces, el hedonismo, pero para un porcentaje, bueno, para esa época, fue una forma de entender la ética. Ellos reflexionaban que eso era bueno. Y ahí puedes encontrar diferentes ejemplos. Entonces, como te digo, en tu caso es muy importante eso. Pues ya que tienes un concepto que tiene muchas definiciones, va a ser clave. Pero ahí te dejo el dato. Ya. Eso Ya. respecto a marco teórico. Bueno, ahí también hay algunas preguntas que te pueden servir para entender eso. Eh, e insisto, el marco teórico es definir la variable que usted va a utilizar. En el caso de mi hermano Eduardo, Cristo. Cristo es la variable de la investigación. ¿Quién es Cristo para los cristianos? ¿Es lo mismo que para los católicos? ¿Es lo mismo que para los musulmanes? Entonces, cuando él haga eso en su trabajo, va a definir claramente la variable y cómo vamos a entender la figura de Cristo. Porque para algunos Cristo es histórico, para otros Cristo es hijo de Dios, para otros Cristo es mitología. Entonces, ahí al hacer eso, va a cumplir responder ese tema. Patricio, Ajá. considerando el tema que está viendo la hermana Grisela con la ética, vimos cuando estuvimos en Grecia cómo los baños comunes que usaban la alta aristocracia, imagínate que eran baños, era una roca a lo largo como un tablón ¿Ya? y que tenía perforaciones cada 1 metro y estos ¿Ya? tipos hacían sus necesidades uno al lado de otro. Es, Imagínate, es como un pozo y séptico, conversaban ahí, es era como un pozo como, séptico comunitario. claro, correcto. Y había por debajo, había una canaleta que corría agua y evacuaba, pero se sentaba uno al lado de otro y, qué sé yo, túnica arriba y
y leyendo el diario, no sé, o charlando, pero eso era lo que era la costumbre de ellos. Su moral, su ética estaba así, era esa costumbre. Hoy en día nosotros tenemos baños, pero estamos separados uno al lado de otro, Claro, es que mira, hay algo Hermano bien... Eduardo, Ah, con disculpe, divisiones. Sí, disculpe, hermano Eduardo, hermano, o sea, hermano Patricio, lo de la letrina así en línea todavía se ve en el servicio militar cuando uno va a campaña. Yo lo viví cuando hice mi servicio militar. así. Entonces, que al lado de mi compañero, así al ladito, no hay ni un metro de distancia, así al ladito. Ahí todo echando el pelo, pero se entiende que estábamos lejos de todo, estábamos lejos de no, claro. civilización. Y era para igual Claro. prepararnos nosotros igual, pero todavía creo que se usa en instrucción militar No, esos tipos de letrinas. y tienen que haber países donde se use. O sea, por ejemplo, hay países donde los baños comunitarios siguen usándose. Los turcos tienen muchos baños, el baño turco, que son baños comunitarios. En algunas partes de Asia aún se usan. No, no A sé hasta mí, qué... La turca. a mí pasó que cuando viajé a Shanghái, pedí un baño en el hotel y había un baño donde las damas, baño de damas obviamente, las damas se levantaban los vestidos y hacían, orinaban de pie y frente a las otras damas. Y yo cuando entré casi me morí. No se me Así que imagino. fui, ¿cómo se llama? A hablar con el encargado y que yo venía de otro país que no eran así las condiciones. Pero realmente me sorprendió mucho eso en Shanghái. Y eso que es una ciudad súper moderna, pero Es que la eso es, verdad es que eso es cultural, pues ahí no tiene que ir la modernidad. Mire, y aquí, mire, y hermana, le voy a dar un, le voy a dar, le voy a soplar. Cuando tú hablas de ética y moral, tienes dos conceptos distintos. ¿Y por qué se los recalqué tanto? Porque fue un tema que yo en tu trabajo te lo tillé, se lo marqué. Ética y moral, aunque son conceptos primos hermanos, no son iguales. La ética, en palabras muy, muy simples, tiene que ver con reflexión. La ética tiene que ver con la reflexión del bien y el mal. Reflexionar sobre lo que es bueno, bajo qué premisa consideramos que algo es bueno o algo es malo. Es un constante pensamiento, ¿ya? Por eso es que es incorrecto decir que alguien no tiene ética. Todos tienen ética, porque todos de una u otra forma piensan sobre si algo es bueno o malo. El asunto es que no lo piensan bajo nuestra misma lógica. Por ejemplo, para la gente de Shanghái es bueno, por diferente, bien tener su argumentación, tener los baños así. No tiene que ver con un tema ni morboso ni nada, es parte de su cultura y eso lo catalogan como algo bueno, no es ni siquiera tema. O sea, la reflexión sobre ese evento en particular le hacen un ticket, ¡pum! Chequeado, listo, seguimos adelante. Mientras que la moral tiene que ver con el escrito, con la ley. Luego de que reflexionamos sobre lo bueno y lo malo, lo plasmamos. Y eso queda como lo concreto, lo que yo uso para decir si esto es bueno o es malo, pero lo escrito. Por ejemplo, en Chile, el código penal, las leyes, son moral, porque está escrito algo. Y cuando se cambia una ley, se supone que se hace una reflexión ética en las cámaras de senadores y diputados, se hace una reflexión ética y según el resultado de esa reflexión, se cambia la moral, se cambia la ley. Entonces, constantemente estamos en ese ciclo. De hecho, lo que pasa actualmente con las leyes que se están cambiando en diferentes partes del mundo, hablamos de, bueno, con lo que pasó con el presidente Piñera y el tema del matrimonio igualitario, lo que se está haciendo es una reflexión de la ética sobre las leyes, bajo diferentes criterios, si esto es bueno o es malo. Y eso va a llevar a algún punto o no a una modificación de la ley o una modificación de la moral. Entonces, por eso le digo que son conceptos muy, muy parecidos, muy hermanables. Y por eso yo le ponía el ejemplo del hedonismo o de la ética natural, porque son formas para reflexionar sobre lo bueno y lo malo que son distintas. Entonces, ahí, digo, usted tiene un trabajo muy interesante, muy entretenido, pero esa definición tiene que hacerla muy bien, porque eso le va a marcar la línea y después todo va a ir como avión. Ya. Perfecto. Y esto es lo que representa el marco teórico, como les dije aquí, esa es la clase número 12.
Ya, estimados, déjenme, voy a abrir un Wordcito acá. Hermano Patricio, Sí, lo escucho. ¿cómo sería, como la clase está siendo grabada, cómo sería el marco teórico para el tema de la apostasía? ¿Usted podría darme algunos lineamientos? Perfecto. Mira, y bueno que lo pregunto. Primero que todo, la definición de apostasía, ¿en base a qué la está haciendo? Está silenciado, Pastor Zacarías. En base a la, bueno, cómo, cómo afecta la apostasía en el creyente, qué es lo que es la apostasía y la apostasía en la iglesia. Ya, pausa hasta ahí. Cuando usted me dice el qué es, ese es su marco teórico, porque me está respondiendo a la pregunta más básica de investigación. Usted en la introducción me está dando una idea general, porque es importante, una definición cortita, la relevancia, el objetivo. Pero cuando usted ya empieza, y aquí lo voy a poner, en el desarrollo, ya esto es la introducción es aparte. Ya, la introducción es aparte, ya hablamos de la introducción. Repítame los 3 puntos del desarrollo. El que es, me dijo 2 más. En este momento no me acuerdo. ¿Qué es la apostasía? ¿Ya? ¿Cómo afecta en el creyente? ¿Perfecto? Y cómo las causas que tienen dentro de la iglesia. Las causas dentro... O sea, Ya. la palabra exacta no es. Sí, ahí va a tener que definir, porque yo ahí veo 2 cosas. Una, las causas, y 2, cómo afecta a la iglesia. Entonces hay que dar una vuelta. Porque, por ejemplo, uno pone las causas, y acá, por ejemplo, cómo afecta al creyente y a la iglesia. Y tendría un tema, 2 puntos distintos. Entonces, hay que darle una vuelta ahí cómo lo va a estructurar. ¿Se quedó Yo, pegado el profe? ¿cómo? ¿Perdón? ¿Estoy pegado yo? Parece que se quedó pegado, fui yo. Disculpe, que no lo seguí, No no lo sé. escuché. Parece porque está avanzando bien el profe. Ah, ya fui yo. Ya. No, Disculpen. no está bien. Está Ya. bien. Disculpen. No tranquilo, que está bien, pregunta, porque yo les dije que mi internet andaba medio malo estos días, así que díganme cualquier cosa. Entonces, yo creo que este tipo de estructura, con lo que usted me dice, me calza. El que es las causas y cómo afecta al creyente de manera individual y a la iglesia de manera como institución, voy a decir así, como cuerpo. Y con 4 puntos está tranquilito. Ahora, de estos 4 puntos, cuando uno se pregunta el qué es, ¿ya? Esto en grande, ese qué es una forma de hablar de marco teórico, porque ahí hay que definir, como lo he dicho en algunas ocasiones, cuál es su variable principal, que en este caso es la palabra apostasía. Porque yo puedo entender apostasía de una forma, usted la puede entender de otra forma. Y si yo voy a leer su trabajo, una monografía formal, uno debe explicar a qué se refiere apostasía, desde su perspectiva, desde su perspectiva de escritor. Entonces, aquí, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Y eso le paso al dato a todos, lo que yo mencionaba de Madre Grisela y la moral, de mi hermano Eduardo y Cristo, todo lo que he hablado. ¿Qué es? ¿Según quién? Por ejemplo, la Biblia, que es como lo más básico, o sea, uno parte desde ahí, parte desde la Biblia de la apostasía, ¿cómo la define? Eh, Otro ejemplo, algún padre de la iglesia de los primeros siglos. ¿Hablan de la apostasía? Probablemente sí, porque hubo que enfrentar muchas herejías. Entonces estoy seguro que hablan de la apostasía. Tal vez algún padre de los primeros siglos. Voy a poner aquí entre paréntesis siglo III al siglo VI, más o Siglo menos. primero. Es que los padres del... En la primera carta del apóstol Juan. Sí, pero que eso lo considero dentro de la Biblia. Estoy separando lo que es el texto bíblico versus los padres de la iglesia,
que serían los sucesores de los apóstoles. Por eso lo puse como separado. Entonces, dentro de la Biblia están las cartas del apóstol Juan, del apóstol Pablo, ahí tiene toda esa gama. Mientras que en el caso de los padres de la iglesia se hablan de los sucesores hasta más o menos el siglo 6, 7, pero en los primeros siglos de esa época. Por poner un ejemplo, estoy poniendo totalmente un ejemplo hipotético. Después puedo irme tal vez a algún teólogo clásico. No sé, Tomás de Aquino o alguien así, habla de la apostasía o la menciona. Y después miré a la línea evangélica. Lutero, Calvino, por ejemplo. Ya voy a poner acá. Teología reformada clásica. Hablan de la apostasía o la mencionan. Y tal Sí, vez, por último, podría irme con algún teólogo del siglo XX en adelante. Entonces, si se da cuenta, Pastor Zacarías, y a todos, por eso que esto le sirve a todos, cuando uno hace un marco teórico, yo busco desarrollar el concepto para que, nuevamente, la persona que lea mi trabajo sepa cómo yo estoy definiéndolo. Porque tal vez yo tengo una concepción de lo que es la apostasía, pero no es la misma que la concepción de la persona que está escribiendo dicho trabajo. Eso es lo que hace un marco teórico. Nos ordena, nos sitúa en las definiciones correctas. Piensen, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de las predicaciones. En una predicación, si yo, por ejemplo, voy a predicar a una comunidad de otro país, debo tener mucho cuidado en las palabras que uso, en los ejemplos, porque puede ser que no se entiendan mis ejemplos y que yo deba hacer un marco teórico del caso, en palabras muy coloquiales. ¿A qué se refiere con esto? ¿Qué quiere decir esto? Ta. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Pastor Zacarías, ¿qué es la apostasía? Según quién, puse caso 1, caso 2, caso 3, y fíjense que por lo menos, así, a lo bajo, hay cinco posibles marcos, o sea, cinco elementos por marco teórico. Si usted, Pastor Zacarías, en su marco teórico es capaz de definir la apostasía, por lo menos por en parte de estos puntos, va a tener un marco teórico completo. Porque la persona que lea su trabajo va a tener súper claro qué es lo que usted opina de la apostasía. Ah, ya. La línea de pensamiento del Pastor Zacarías es esta. Y la fundamentó con diferentes autores. Uno en investigación, cuando hace marcos teóricos, fundamenta su pensamiento. Fundamenta por qué usted cree esto. Porque usted defiende esto en base a la historia, a la teoría, a la palabra, hablando de teología principalmente. Por eso que incluye primero, la Biblia tiene que ir primero. De ahí partimos para abajo. Entonces, a eso nos referimos, a los marcos teóricos. En el caso de mi hermana Erisela, ética y moral. Tal vez no hay una definición bíblica de ética directamente, pero vas a encontrar principios en la palabra que te pueden ayudar a definirlo. Y después vas a tener diferentes autores clásicos, teólogos o no, que la definen. Y así cada uno, según el tema que usted esté trabajando o el elemento principal que esté desarrollando, debe considerar un marco teórico que aporte a esto. ¿Ya? Ahora, hay casos donde esto es un poquito más complejo. En el caso, bueno, no sé si mi hermano Hernán va a seguir con su mismo tema, pero en caso de que siga con el mismo tema, tal vez él va a tener que definir este punto con un mayor criterio, porque no vamos a definir la iglesia, no vamos a definir el metodismo, pero sí puede ser que definamos, por ejemplo, y estoy tirando una idea, no digo de que sea así, ¿es importante la llegada de la iglesia cristiana a Chile? Sí, según quién es importante, según fulano, por diferentes razones. Ah, ya. Hay más gente que dice que esto fue relevante, no es una invención de Hernán. Entonces, a veces esos matices hay que considerarlos según las temáticas que uno esté eligiendo. Pastor Zacarías, ¿le queda claro? sí, sí, muchas gracias. No, perfecto. Entonces, bueno, ahí Hernán me decía que sí, ya, perfecto, entonces va a seguir con lo mismo. Entonces, ahí te pongo un ejemplo, Hernán. En tu caso, va a depender mucho del objetivo. Entonces, tienes que tener los objetivos muy bien definidos.
Porque si tienes los objetivos muy bien definidos, tú ya puedes plantear cuál es la línea de tu trabajo. Porque tu ensayo era más bien un ensayo histórico. Entonces hay que darle un poquito de forma a eso respecto a objetivos de investigación. ¿Qué quieres lograr con eso? Explicarme, contarme, analizarme, compararme, demostrarme la importancia de algo, etc. Entonces define bien los objetivos en tu caso para que cuando construyas el marco teórico y el trabajo como tal, te quede sin ningún problema. Entonces, hermanos amados, y para que vean que a pesar de que parece difícil hacer esto, cuando uno le agarra el chiste no es tan difícil, porque uno aprende a entender cuáles son las bases de cualquier trabajo. Una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y un desarrollo tiene elementos fundamentales, saber de lo que estoy hablando, plantearlo, explicarlo. Vuelvo a los ejemplos de las predicaciones. Cuando, por ejemplo, y aquí no quiero ofender, no quiero sonar ofensa. Cuando hay a veces pastores o hermanos muy mayores que predican y usan ejemplos de su época, que tal vez un joven de 15 años no va a entender. Y uno que hace cuando predica muchas veces, hace el ejemplo, lo explica, hay gente que te lo actúa, te lo muestra. Básicamente uno intenta hacer esto, es hacer el marco teórico y que toda la gente que está escuchando el mensaje entienda, mira, esto es lo que se está intentando explicar. Entonces, este ejercicio uno lo hace constantemente. La única diferencia es que ahora por escrito uno tiene que hacerlo más consciente y con mucho más detalle. Que en este caso es construir la definición de lo que vamos a trabajar en nuestro marco teórico. Ya, espérense, voy a ser paleteado con mi pastor Zacarías. Denme un momento y le voy a mandar esto por WhatsApp al toque. Por si acaso. No, hay que ser paleteado en este mundo. ¿Dónde está? Muchas gracias. Sí, pues es que quería ocupar esa hoja para otra cosa. Entonces usted preguntó justo entre medio y... Pero está bien. Tendrás Pues, ganado un puesto en el cielo. y ahí se lo mandé por WhatsApp. Ahí va a tener el puntito que le dice recién. Sí, pues si nunca tan mala onda. Ya, ahora sí, vamos a borrar esto. Por eso lo iba a borrar. Ya, respecto a las tutorías. Hermanos amados, a ver, ahora vamos a hablar en serio. Vamos a tomar decisiones. Y esto es lo último de hoy día. Ya, originalmente la entrega del avance está para el 18 de junio, o sea, próxima semana. Como les dije, el avance es cualquier cosa, o sea, no les pedí un mínimo de avance, sino que tengan por lo menos la estructura del trabajo para poder conversar y que la tutoría sea provechosa. Ahora, con la mano en el corazón, y no quiero ni que se sientan mal ni nada, ¿cómo van con el avance? ¿Han comenzado? ¿No han podido comenzar? Bueno, Patricio, ¿Sí lo escucho? en mi caso, bueno, yo estoy averiguando con respecto al Corán, ¿no es cierto? Ujú. Estoy en eso, tomando algunos sura. Bueno, la palabra sura es capítulo en el Corán. Entonces estoy tomando algunos de los versículos, lo estoy escribiendo y estoy tomando mi punto de vista desde el punto de vista cristiano. Ujú. Estas son las comparaciones que estoy haciendo yo. Esto dice el Islam y de acuerdo al conocimiento bíblico cristiano evangélico, esto dice la Biblia, confirma, ratifica o no corresponde. Ese es el análisis que estoy haciendo yo para, posteriormente, con los ejemplos de varios versículos, decir, esto se piensa del Corán. Ya, Es el perfecto. avance. Lo Súper. que tengo que hacer ahora es con el ensayo ahora tengo que cambiarlo a lo que tú enseñaste ahora con respecto a la monografía, que Ujú. eso tengo que darme los gustos porque yo Readaptarlo. volver a redactarlo, pero ordenarlo de acuerdo a lo que Ujú. nos has enseñado, de acuerdo a la monografía. Exacto, ya, perfecto. Claro. Eso es lo que, digamos, tengo, Súper. porque de ahí tengo que pensar, ¿no es cierto?, en lo que piensan los testigos de Jehová, pensando con Arrio, y obviamente la comparación que voy a hacer van a ser con algunas religiones nomás, porque el tema es muy, pero Sí, muy extenso. eso mismo le iba a decir, ahí no se Claro, desgaste. es demasiado Sí. extenso. Entonces voy a el objetivo general y después el objetivo específico.
Ujú. a qué me voy a ir a analizar, nada más. De Perfecto. tal manera Ya. de plantearme eso para tenerlo para la próxima semana, digamos, Ujú. para poder para La llegar tutoría. para la tutoría. Ya. Claro, Mire, eso. hermano, miren, le quiero hacer una propuesta con la tutoría, porque como les dije, con los que he conversado, han estado un poquito complicado, atrasado. Entonces, quiero hacer una propuesta, vamos a jugar un poquito. Originalmente mi idea era hacer una semana de tutoría y luego entrega, cosa que veo que no va a ser así, y si es así los voy a sobre reventar, y no quiero eso. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Tenemos el 18 de junio y después creo que cae 25, si alguien me puede corregir las fechas, pero creo que es 18 y 25. Está correcto. Muchas gracias. Ya, dos fechas. Propuesta, porque veo que está medio complicadito el asunto. O sea, no complicado, sino que está un poquito, como se dice, pesado. Más que complicado, pesado, esa es la palabra. Dos propuestas. Para el 18 de junio haremos dos tutorías. Para el 18, una tutoría grupal. ¿Qué quiere decir eso? Todo el grupo curso. Para esta tutoría, ¿qué me interesaría que ustedes tuviesen? Solamente su estructura, o sea, índice, básicamente los puntos que va a tener su trabajo, y vamos a revisarlos todos. O sea, los de ustedes los vamos a tomar por orden, da lo mismo el orden, pero todos los revisaremos, corregiremos. Ustedes también quiero que comenten, quiero que hagan también el ejercicio de opinar. Y la idea es que ese día, el 18, todos terminan con su estructura de trabajo, pero pulidísima, al extremo, o sea, pero perfecta. De tal forma que ya ese día tengan la base. ¿Ya? De forma grupal. O sea, todos nos corregiremos, haremos todos los que estamos en el curso, que en este momento, a excepción de un hermano que está por una situación aparte, no ha estado viniendo a clase, pero está conversado, y mi hermana Clara, que no ha podido venir estos días por un tema familiar, somos los que somos. Entonces, tendríamos para el 18, como les digo yo, una tutoría grupal, solamente estructuras, veríamos índices, algo muy parecido a lo que hicimos con el pastor Zacarías ahora recién, improvisadamente, pero lo vamos a ver con más detalle. Ahí sacaremos punteíto y revisaremos todo, o sea, la idea es que usted ya tenga ese día claro cuál va a ser la dirección del trabajo. Para luego el 25 de junio, que sería la semana siguiente, hacer la tutoría personalizada. Y ahí ya tener un avance más formal, ahí ya más escrito, con redactado, ahí sí me entiende. ¿Ya? Voy a poner avance 2, avance 2, con redacción y todo eso. Avance 2 con redacción. ¿Para qué? Para que ese día, como les dije la semana pasada, uno por uno, revisemos, corrijamos, este punto no va acá, este párrafo no va acá, esto se siente raro, esto hay que corregirlo, específicamente para cada caso. Pero eso luego de que hayamos hecho el 18, esta revisión grupal. Así nos aseguramos de que todos estén con un pie, voy a decirlo, bien armadito, con una buena base. Entonces, así no es tan pesado para ustedes con la entrega. Y la otra semana, el 18, con las correcciones que vamos a hacer, van a estar ustedes, yo creo que, mucho más seguros de lo que tienen que escribir. Porque por lo que estuve conversando, como digo, con algunos, claro, todavía es como, ya, ¿y esto cómo lo armo? ¿Cómo lo hago? Y está todo con un poquito de la nebulosa. Entonces, no quiero que esté más la nebulosa. Próxima semana sería la revisión grupal, la subsiguiente, revisión individual. Así ustedes van a ganar una semana extra y vamos a tener dos clases para corregir, una grupalmente y una individualmente. Y así va a estar más que masticadito el trabajo, más que pulido. Y esa es la idea, hermano amado, para mí, créanme que no es como o sea, no es el ideal que usted entregue los trabajos corriendo, para nada, porque el objetivo es que practiquemos la escritura, que corrijamos, que pulamos eso. Entonces, a mí no me importa trazarme una semana. Como les dije, como este curso es un curso más bien práctico, más que teórico. Entonces, uno puede jugar, con ustedes puedo jugar más con los tiempos y con la otra asignatura, por lo mismo. Entonces, quiero que la aprovechen bien. Respecto a la propuesta, ¿qué les parece?
Sí, bien, corregimos algo. Profesor, yo estoy completamente de acuerdo y agradecido Ok, por su misericordia. Yo igual, Yo Gracias, aún yo también, estoy de acuerdo. gracias. ya, Muchas profesor. gracias. Pero perfecto. ¿Está yo bien, creo Patricio? que quizá la corrección podría ser un poco más personalizada, Eso es para el porque 25. sí, pero la que vamos a tener el 18. Bueno, el Eh, índice no hay nada que acotar, pues, la verdad que es que por eso hay que hacer nada solamente que eso. Es que, decir. Sí, hermana, tiene ¿por qué quiero hacerlo este día grupal? Perdón, lo quiero hacer por dos razones. La primera, porque es algo mucho más rápido, no vamos a corregir texto como tal, sino que vamos a corregir los elementos que van a estar en el trabajo. Em, El cuerpo. el cuerpo, justamente, el cuerpo, la columna vertebral. Y aparte, eso les puede servir a ustedes también justamente para practicar esto, porque nuevamente esto también es un tema de ensayo. Usted va a poder ver, comparar cómo cada uno ha estructurado su trabajo. Y si nos equivocamos, nos equivocamos, nos corregimos y nos damos retroalimentación y consejo. Y eso es lo que yo quiero, que ustedes también puedan retroalimentar el trabajo de sus compañeros. Por eso ese día solamente vamos a revisar la estructura, la columna vertebral del trabajo. Ya para el 25 es personalizado. Ahí sí, como lo dije la vez pasada, por horario, uno por uno, y ahí sí me voy a meter ya a revisar con puño y letra, así con detalle. Este punto sí, este punto no, este me lo cambia, me lo sube, me lo cambia. Eso ya es específico de texto, pero ya con esto armadito. Entonces, nuevamente, uno ya va a escribir un poquito más seguro. Obviamente, ese día, si hay personas que tengan un poco más avanzado, probablemente haremos algún comentario, alguna recomendación. Voy a volver al ejemplo que había puesto con mi pastor Zacarías acá, que lo mandé por acá. ¿A qué me refiero? Para que entiendan qué es lo que vamos a hacer ese día. Por ejemplo, yo le mandé esto al pastor Zacarías. ¡Ay, gato no! Yo le mandé esto al pastor Zacarías como ejemplo. Lo cual no quiere decir que es perfecto, para nada. ¿Listo? ¿Por qué me quedó así? Yo le mandé esto al pastor Zacarías. Esto, si yo lo veo así fríamente, todavía le falta para hacer un cuerpo completo. Le faltan elementos. Yo, por ejemplo, me faltó toda la introducción. Ya, yo podría volviendo a las preguntas que planteé. ¿Qué es la apostasía? Ya, pero muy brevemente, ¿qué es la apostasía? O incluso yo podría contar alguna anécdota, ya que mi pastor Zacarías es pastor. Tal vez como pastor tiene alguna anécdota o reflexión inicial y sea más interesante partir con una anécdota pastoral, por ejemplo. ¿Ya? Y en vez de poner qué es la apostasía, porque eso lo vamos a explicar abajo, podríamos corregir y decir, uy, esto no, la importancia de la apostasía, por decir. Ah, ya, perfecto. Y luego de esto, ¿qué nos vendría? Los objetivos tienen que ir, sí o sí, de hecho, vamos a revisar los objetivos. Ya, tienen que ir los objetivos, listo. Y los vamos a revisar, ya. El objetivo general va a ser este, listo. Vamos a dejar los objetivos también listos. Listo. Tenemos una base de introducción. Ah, y me falta ¿cómo se llama esto? Método y limitación, que sería básicamente estudiaremos la Biblia, esa es nuestra base, la. Ah, ya, está ok. Desarrollo. Vimos el marco teórico, eso quedó lindo. Pero nos falta esto. No hemos punteado las causas. Ah, ya. Hay que pautear, no sé, por lo menos dos causas para que nos quede lindo. Ah, ya, ok. Por poner un ejemplo. O pueden ser más. ¿Cómo afecta al creyente? De tal forma. Ah, ya. Usted, por ejemplo, podrá decir, pero ¿sabe qué, Pastor Zacarías? Creo que este orden va al revés. Creo que primero va la iglesia y después el creyente. Porque es más fácil leerlo cuando uno parte explicando la consecuencia de la iglesia y después la consecuencia del creyente. Yo le recomendaría cambiar el orden. Usted verá después si lo hace. Uno va haciendo un poco ese ejercicio de corregir, de ver. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver cada una de estas estructuras, las vamos a corregir bien, las vamos a ver, ya me falta este punto, pastor, ¿sabes qué? Tendría que agregar este elemento para explicar, porque no lo incluyó y creo que es importante. Un hermano dirá, pero pastor, ¿y por qué no quita esto? Es como mucho. Entonces, ese es el ejercicio de la otra semana, grupal, para que todos podamos ser partícipes y todos podamos
justamente, ¿cómo se llama esto? Se me fue la palabra. Aprender y también y practicar un poquito lo que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, si no hay objeción, lo vamos a hacer así. 18, tutoría grupal, solamente revisaremos el cuerpo, o sea, la estructura, el índice y los objetivos para que eso quede listo. Y el 25 de junio va a ser la tutoría personalizada. ¿Ok? Después de eso, según como yo los vea en la tutoría personalizada, el trabajo quedará 1 o 2 semanas después de esa tutoría. Ahí voy a también jugar un poquito con los tiempos. Pero sí o sí, después del 25, la clase que viene, ya voy a empezar con la parte de comunicación oral. Aunque por ese motivo les dé 1 semana más de la monografía, pero yo después de esta clase yo comienzo con la parte oral. Que ojo, es muy breve, no creo que sean más allá de 2 o 3 clases teóricas, como mucho, es cosas muy puntuales las que vamos a ver, porque después va a ser la preparación de su tema oral, básicamente su exposición mini prédica, es la reflexión. Entonces esta sección es bien cortita. Ya, voy a dejar esta fecha al tiro en el chat para que las puedan ver después. Y no nos enredemos. ¿Dónde me quedo acá? Coge. Entonces, ve que estamos eficientes hoy día, sí, pero como van a poder. Listo, ahí están las fechas. Entonces, para que no se lo olviden, 18 grupal y 25 individual. Ya, ven que todo es negociable, la misericordia del Señor también sirve. Así que ya tenemos, hermanos, La oración es eficaz. todos los ayunos que hicieron. No, hermano, sí. A ver, la idea acá es que, yo insisto, yo lo dije al comienzo del semestre, es una asignatura difícil por un lado, pero muy nueva, porque no todos están acostumbrados a hacer esto. Entonces, hay que ir trabajando con criterio y espero que con el paso de las semanas se hayan dado cuenta de lo importante que es el tema de la redacción, especialmente para la iglesia. A la iglesia, y esto lo he dicho en más de una ocasión, para la iglesia, a la iglesia le hace mucha falta buenos escritores. Y no en el sentido de gente inspirada, de que ame a Dios, no voy por ese lado. Personas que sean capaces de plantear buenos argumentos, con una buena redacción, con una buena base de información, con buenas fuentes, con buena capacidad de explicar esto es lo que pasa por tal motivo. Y no caer en estas locuras que a veces tachan a la iglesia, lamentablemente, por ejemplo, que no son los mejores. Gente que ama mucho a Dios, pero que a veces no le toma la importancia a la formación de estas áreas que son complementarias, pero que son súper importantes. Entonces, yo sé que ha sido un poco estresante para algunos, porque como dije, esto es como mucha información, mucho de golpe, pero espero que a pesar de eso le estén encontrando, uno, el gustito, y dos, la importancia, el valor que esto tiene. Ya, vamos entonces. No, ¿eh? a mí, Patricio, lo estoy relacionando mucho con lo que es la predicación. Cuando uno elige el tema, cómo se ordena, qué es lo que el Espíritu, ¿no es cierto?, nos dice que debemos recalcar. Ujú. Bueno, el objetivo general y lo específico, y qué es lo que al final la conclusión, qué es lo que se pretende. Claro. Me lleva mucho a la preparación de la predicación, utilizar esta clase. Sí, Porque no, sabemos que hay una metodología para preparar una predicación sí, que nos enseñó el pastor Alberto, exacto. pero encuentro más razonable utilizar este método que el método enseñado para hacer la predicación, Es con que de las hecho, divisiones, con las subdivisiones, sí. pero es muy parecido. Sí, es que eso le iba a decir, no es muy distinto para nada, tiene mucha Sí, similitud. A veces los conceptos son distintos porque nos enredamos en conceptos, pero el exacto, principio es el mismo. Yo creo que el principio es el mismo. claro. Puede ser que a veces usan más subdivisiones, utilizan a veces elementos que se nos hacen más difíciles que fáciles. Pero el principio un poco lo que hemos trabajado acá, pues, seleccionar la columna vertebral, palabras Claro, clave, lo que ya han trabajado, que lo pueden complementar obviamente con lo que vieron en la asignatura de homilética, porque obviamente tiene sentido y tiene una estructura más enfocada en eso. Pero que el Señor ojalá les permita usar todos los conocimientos que hemos aprendido en todas las así asignaturas es. posibles. Ya. Sí. Mi hermano Hernán, si nos puede por favor ya en oración para ir cerrando. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu presencia en medio de esta clase.
a través de tu Espíritu Santo, Señor, y tu omnipresencia. Señor, gracias, que dan la capacidad para no solamente retener estos conceptos, sino aplicarnos durante estas semanas para el desarrollo del trabajo, Señor. Queremos hacerlo con excelencia, como siempre debemos hacerlo los cristianos. Como dice tu palabra, que todo lo que hagamos, ya sea de hecho o de palabra, debemos hacerlo para ti. Señor, gracias, Señor, que podamos tener, Señor, un tiempo de descanso, Señor, esta noche, y tu presencia sea con nosotros. Señor, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.